días, tardes, noches, a la hora que esté viendo este video, ingeniera. Bueno, yo voy a hablar acerca de la estequiometría. Bueno, voy a compartir pantalla para poder explicar la diapositiva. Estamos. Bueno, tenemos, nuestro tema es la estequiometría y cálculos estequiométricos, cálculo mol-mol. Nuestro grupo es el número 6, interpretado por la compañera Milena Lucas, Wilson del Peso, Edinson Vera, Lucy Vaquerizo y mi persona Génesis Vaquerizo. Bueno, empezamos. Tenemos que la estequiometría, bueno, se basa en la teoría de los equivalentes, en la cual cada elemento tiene una cantidad definida de masa que participa en una reacción química. ¿No? Es una herramienta que para los químicos es súper esencial, ya que esto les permite predecir los resultados de una reacción y controlar la cantidad de productos obtenidos, como por ejemplo la producción de materiales y productos químicos, la fabricación de fertilizantes, etcétera, etcétera. ¿No? También es una rama de la química que, por ejemplo, combina la teoría con los equivalentes, con la ley de la conservación de la materia para permitir una comprensión cuantitativa de cómo es, de las reacciones químicas y sus resultados. Tenemos la interpretación de las ecuaciones químicas, que es parte importante de la estequiometría, ya que tienen dos niveles, que es el nivel nanoscópico y el nivel microscópico, ¿no? El nanoscópico es una representación teórica que permite entender las estructuras y las propiedades de las partículas tan pequeñas como los átomos y las moléculas. Y el nivel microscópico se representa en términos grandes, en cantidades de partículas que componen una sustancia a nivel de propiedades y las reacciones químicas, que se describe en términos de moles, masas y volúmenes, y concentraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante destacar que la representación de ambos niveles está relacionada, ya que las propiedades y las reacciones a nivel macroscópico son resultados de la interacción entre las partículas a nivel nanoscópico, ¿no? Tenemos los símbolos químicos, ¿no? Porque la interpretación de los símbolos químicos la interpretación de los símbolos químicos la tenemos en dos niveles, como ya habíamos hablado anteriormente, que es el nanoscópico y el macroscópico. Perdón, a veces me confundo un poquito, pero bueno, se explica que el símbolo de hidrógeno tiene dos significados y se muestra cómo se interpreta en ambos niveles. Por ejemplo, aquí tenemos por ejemplo, un átomo de hidrógeno, su masa corresponde a una una unidad de masa atómica reportada en la tabla periódica. Y un mol de átomos de hidrógeno, su masa corresponde a 1 gramo y equivale a 6.02213 por 1023 átomos de hidrógeno. Acá tenemos otro ejemplo. Y luego tenemos las fórmulas, que la interpretación de las fórmulas de los compuestos químicos pueden ser moleculares o iónicos. Y se da como un ejemplo, por ejemplo, la fórmula del agua. La masa de una molécula de agua es de 18 UMAN, una unidad de masa atómica, y la masa de un mol de moléculas de agua es de 18 gramos, lo que equivale a 6.02213 por 1023 moléculas de aguas. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Y acá tenemos más ejemplos que los pueden revisar más adelante. Tenemos las ecuaciones químicas, que es la forma de describir lo que ocurre en una reacción química. La ecuación química sirve para representar lo que pasa cuando unos materiales se transforman en otros a través de la reacción química. La información que tiene la ecuación química nos permite determinar cuáles son los compuestos o átomos iniciales, también llamados reactantes, y lo que se obtiene después de la reacción, o sea, es decir, del producto. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí. La siguiente ecuación química se lee el zinc más azufre, que forman sulfuro de zinc. Ahora vamos con lo que es el mol. El mol, a nivel macroscópico, se
se tienen unidades de medida para contabilizar objetos o unidades. Por ejemplo, un par contiene 2 unidades, ¿no? Una decena contiene 10 unidades, docena, 12 unidades y así, y así sucesivamente. Estas unidades de medida permiten el conteo de diferentes objetos. Los químicos, para contar la cantidad de partículas pequeñas como los átomos, moléculas, unidades formulares, etc., utilizan la medida llamada mol, ya que equivale a 6.022113 por 10 a la 23 partículas en cualquier sustancia. Este número se denomina el número de Avogadro, perdón, en honor al científico italiano Amadeo Avogadro, quien le atribuye el descubrimiento de esta constante. Ya tenemos cálculos en estequiometría. Ya. Una reacción química balanceada nos informa sobre las reacciones moleculares entre reactantes y productos. Cuando esto lleva a cabo una reacción química, ya sea en laboratorio o en una fábrica o en la naturaleza, las cantidades que se emplean pueden ser muy variadas y se conocen como las condiciones de reacción. Las relaciones estequiométricas nos permiten conocer la cantidad de producto que esperamos en las reacciones químicas. Dicho de otra manera, estas relaciones nos permiten conocer cuánto se producirá o cuánto se necesitará de una sustancia como la reacción ocurre a estas condiciones. Tenemos el cálculo mol-mol. Para dar cumplimiento a la ley de conservación de la materia, el cálculo se efectúa en una ecuación química balanceada si se conoce la cantidad de moléculas, moles, que intervienen en una reacción química. Se puede establecer el número de moles de un reactivo o producto de interés. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de la siguiente reacción. Indicaremos la cantidad de moles que se necesitan de cloro para hacer reaccionar 3 moles de sodio al formar la sal de mesa y recordando que el coeficiente numérico de cada molécula indica la cantidad de moles.